¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué una computadora que en teoría tiene un procesador súper potente a veces se siente lenta, pesada? Bueno, el secreto no siempre está en el cerebro, sino en su espacio de trabajo. Hoy vamos a desarmar ese misterio. Es esa frustración que todos conocemos, ¿no? Haces clic en algo y te quedas esperando. Uno enseguida piensa que necesita una computadora nueva. Pero, ¿y si les digo que la solución podría ser mucho más simple y barata de lo que se imaginan? Y aquí está la clave de todo. Olvidémonos un segundo de los términos complicados. Pensemos en una computadora como si fuera una oficina. En esa oficina hay dos cosas fundamentales: una mesa de trabajo y un archivador. Bien, metámonos de lleno en esto. Estos dos componentes, la memoria RAM y el almacenamiento, son un equipo. Entender cómo se llevan entre ellos es la clave para saber por qué una computadora vuela o se arrastra. Y esta es la analogía perfecta. La RAM es como esa mesa donde pones los papeles con los que estás trabajando justo ahora. Es de acceso inmediato, súper rápido. El almacenamiento, en cambio, es el cajón de archivos, donde guardas todo a largo plazo. Uno es para la velocidad del momento, el otro es para que las cosas no se pierdan. Arranquemos con la mesa de trabajo, la famosa memoria RAM. Su única misión en la vida es darle al procesador los datos que necesita a una velocidad de vértigo, para que el cerebro de la compu no tenga que esperar ni un segundo. El primer dato clave de la RAM es su capacidad, que medimos en gigabytes o GB. Piensen en esto literalmente como el tamaño físico de la mesa de trabajo. ¿Tenemos una mesita de café chiquita o un escritorio de ejecutivo gigante para desparramar todos nuestros programas? Y acá es donde se nota la diferencia. Con una mesa chica, si queremos abrir un programa nuevo, el sistema tiene que agarrar algo que ya estaba en la mesa, correr hasta el archivador lento, guardarlo y recién ahí hacer espacio. Ese viajecito de ida y vuelta que se conoce como swap es lo que causa esos congelamientos que nos vuelven locos. Con una mesa grande, en cambio, todo está ahí, a la mano, al instante. Y este punto es fundamental, ¿eh? La RAM es volátil. ¿Qué significa eso? Que en cuanto se apaga la computadora, todo lo que estaba en esa mesa de trabajo desaparece. ¡Puf! Por eso siempre nos insisten con guarda tu trabajo. Lo que estamos haciendo es moverlo de la mesa temporal al archivo permanente. Pero ojo, no solo importa el tamaño de la mesa, sino también qué tan rápido podemos mover las cosas sobre ella. La frecuencia, que se mide en megahertz, es la velocidad con la que se mueven los datos, y la latencia es el tiempo que tarda en reaccionar y encontrar un dato específico. La regla es simple, queremos la mayor frecuencia posible con la menor latencia posible. Más velocidad, menos espera. Y ahora un consejo profesional que vale oro. Siempre, pero siempre, es mucho mejor tener dos módulos de RAM idénticos que uno solo del doble de capacidad. ¿Por qué? Porque así se activa algo llamado Dual Channel. Es como si convirtiéramos una calle de un solo carril en una autopista de dos. El flujo de datos literalmente se duplica. Y para computadoras que usan los gráficos integrados del procesador, esto no es una recomendación, es prácticamente obligatorio para que funcione bien. Perfecto, ya dominamos la mesa de trabajo. Ahora pasemos al cajón de archivos, a ese lugar donde la información vive para siempre, incluso si desenchufamos la computadora. Y la verdad es que nuestro archivador ha evolucionado una barbaridad. Pasamos de los viejos discos rígidos mecánicos con partes que giraban y se podían romper a los SSD, que son básicamente como una memoria USB gigante y mucho más rápida, y ahora a los NVMe, que son como cohetes que se conectan directamente al cerebro del sistema. Si alguna vez usaron una computadora con algunos años y Windows 10 u 11, seguro que vieron esto en el administrador de tareas. El pobre disco mecánico no puede con su vida. El sistema operativo le pide tantas cosas en segundo plano que se satura, se pone al 100% y hace que toda la máquina se sienta insoportablemente lenta. Pero si hay una sola cosa que quiero que se lleven de este análisis, es esta. Cambiar un viejo disco mecánico por un SSD es la verdadera cura mágica para una computadora lenta. Y no estoy exagerando, es la actualización de mayor impacto que se puede hacer. Una máquina de hace 10 años puede revivir y sentirse casi como nueva con este simple cambio. Es increíble. Y ya que estamos hablando de velocidad, toquemos un tema que genera muchísima confusión y que las compañías de Internet a veces usan para enredarnos un poco. Entender la diferencia entre bits y bytes nos va a convertir en consumidores mucho más informados. La clave está en la letra, si es minúscula o mayúscula. Los proveedores nos venden la velocidad en megabits por segundo, con B minúscula, pero los archivos, cuando los descargamos, se miden en megabytes, con B mayúscula.
Y no son lo mismo. La relación es muy simple. Un byte, que es la unidad con la que medimos el tamaño de los archivos, está hecho de 8 bits, que es la unidad que se usa para medir la velocidad de la conexión. Por eso, para saber la velocidad real, siempre hay que dividir por 8. A ver, el cálculo es facilísimo. Tomen el número de megas que les vende su proveedor, por ejemplo, 100. Lo dividen por 8 y listo. Ese resultado es la velocidad máxima en megabytes por segundo a la que van a descargar sus archivos. O sea, un plan de 100 megas les va a dar unos 12.5 megabytes por segundo de descarga real. Así de simple. Muy bien, ya tenemos toda la teoría. Ahora a lo divertido, la práctica. Con todo este conocimiento nos podemos convertir en detectives de nuestra propia computadora y encontrar exactamente dónde está el cuello de botella. Esta tabla es un resumen perfecto. Si la compu se congela cuando abrimos muchas cosas, es que la mesa de trabajo es muy chica. Falta RAM. Si tarda años en arrancar, el problema es el archivador. El disco duro es demasiado lento. Y si de repente escuchan un clac, clac metálico, cuidado, ese es el sonido de un disco duro pidiendo auxilio. Hagan una copia de seguridad de sus datos, pero ya mismo. Entonces, para que quede bien claro, la RAM nos da la agilidad para hacer muchas cosas a la vez. Un SSD hoy en día es indispensable para que el sistema operativo se sienta rápido. Los discos mecánicos viejos ya solo sirven para guardar archivos muy grandes y baratos. Siempre que se pueda, 2 módulos de RAM para el Dual Channel. Y por supuesto, nunca más se olviden de dividir por 8 la velocidad de Internet que les venden. Con esta información, cualquiera puede hacer algo muy simple. Presionen Control más Shift más Escape para abrir el administrador de tareas, vayan a la pestaña de rendimiento y ahí pueden espiar su propia máquina. Cuánta RAM tienen, a qué velocidad corre y si su disco principal es un SSD rápido o un HDD de los lentos. Así que, la pregunta final es esta. Ahora que entienden la diferencia clave entre la mesa de trabajo y el archivador, ¿ya tienen una idea de qué pieza es la que está frenando su equipo? Porque con este conocimiento tienen el poder de encontrar el problema y devolverle la velocidad a casi cualquier computadora.